Bien, vamos a estudiar un poco algo que desafortunadamente en las iglesias bautistas ya no se estudia, y esa es la razón por la cual hemos perdido tanta identidad como denominación, y son los famosos principios bautistas. Los principios bautistas son las líneas, las directrices doctrinales, escriturales que rigen a la denominación nuestra. O sea, nadie puede decir que es bautista si no observa los principios bautistas, porque realmente lo que nos hace bautistas y lo que nos distingue del resto de las denominaciones evangélicas es la observancia de los principios bautistas. Ustedes se van a dar cuenta, cuando miremos los principios bautistas, cuán divorciada está nuestra obra de los principios bautistas, a pesar de que todavía nos llamamos bautistas, entre comillas. Lo primero que les voy a decir también es que este material que voy a estar usando fue preparado por el pastor Joel Rosales. Él fue pastor de la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba, y dice que Samuel Intensa también lo ayudó a preparar este estudio de los principios bautistas, y además de esto le añadí un folleto para clases de candidato de la Convención Bautista de Cuba Oriental. O sea, cogí el trabajo que hicieron Joel Rosales y Samuel Intensas y un folleto de la convención y los uní en uno solo. Esto significa que todo lo que les voy a estar enseñando en esta mañana es exactamente como se enseña o como se enseñaba o como se debería enseñar en la Convención Bautista de Cuba Oriental. Lo que les quiero decir es que no he puesto nada, no he aportado nada. Estoy cogiendo literalmente lo que nuestra convención ha enseñado la vida entera, o lo que se supone que debemos enseñar. En primer lugar, ¿qué cosa es un principio? Y creo que esto lo pueden anotar porque hablamos de los principios bautistas. ¿Qué cosa es un principio? Un principio es un fundamento bíblico que justifica una práctica, ya sea eclesial o sea doctrinal. O sea, cuando hay una razón bíblica, un principio en la escritura que me mande a hacer algo, ese principio justifica una práctica que nosotros llevamos a cabo, como por ejemplo el gobierno congregacional o la autonomía de la iglesia local. Nosotros entendemos que debe ser así porque encontramos principios en la escritura que nos dejan ver que debe ser así. ¿Okay? Por tanto, repito, un principio es el fundamento bíblico que justifica una práctica eclesial o doctrinal. Ahora, miren, Joel Rosales, en ese panfleto buenísimo que preparó, dice claramente que los principios bautistas surgieron antes que nuestras confesiones de fe. Y este párrafo lo señalé, porque él está hablando de que ciertamente los bautistas tenemos estos principios bautistas antes de que surgieran las confesiones de fe. Las confesiones de fe vinieron después. Los principios bautistas han estado desde siempre. Ahora bien, me llamó la atención este párrafo porque Joel Rosales en este párrafo aclara que nosotros los bautistas de Cuba Oriental venimos de los bautistas particulares, para que ustedes vean como que dice que no, eso nadie lo sabía, eso siempre todo el mundo lo ha sabido. Dice aquí Joel Rosales que el historiador y erudito bautista cubano, por cierto, Justo Anderson, habla de que fíjense cómo es la verdad, nuestra historia denominacional comenzó con la publicación de la famosa Confesión de Fe de las Iglesias Bautistas Particulares de Inglaterra de 1644. Por tanto, Joel Rosales reconoce que nosotros, los bautistas de Cuba Oriental, provenimos de los bautistas particulares. Ahora, vamos al primer principio. O sea, el primer principio es el principio rector de todos los demás. El primer principio es que Cristo es el Señor. O sea, el señorío de Jesucristo es el primer principio. De este principio se desprenden todos los demás y todos los demás dependen de él. Esto significa que Cristo es el amo, Cristo es el rey de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, él es el gobernante del mundo, él es el gobernante de la historia y él es soberano. Joel Rosales dice también el señorío de Jesucristo es el principio más importante de los bautistas porque consecuentemente la doctrina más importante de la Sagrada Escritura es la doctrina de la soberanía de Dios, dice Joel Rosales. Por tanto, esto implica que Cristo y solo Cristo, nada más Jesús. Y aquí vamos a dejar esto claro. Solamente Cristo es el amo o dueño, señor, amo del mundo y de la iglesia, el cual es su cabeza. Y por consiguiente, y esto es lo que implica al principio, el creyente le debe una absoluta sujeción a Cristo y en caso de ser impelido por algún hombre, por alguna organización eclesiástica o alguna organización de cualquier otra índole a desobedecer algún mandamiento divino, lo que enseña la Escritura es que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, como Cristo es el Señor, Él es mi amo, cualquier orden que yo reciba, venga de quien venga, inclusive si viene de la junta directiva, si esa orden está en contra de lo que enseña Cristo, lo que enseña el principio bautista es que los creyentes bautistas nos tenemos que sujetar al señorío de Jesucristo. Él está por encima de toda organización eclesiástica, Él está por encima de todo dictamen que den los hombres. Cristo es el Señor de la iglesia y ese es el principio más importante de los bautistas. El segundo principio es que la Biblia es la regla de fe y práctica de los bautistas. La Biblia es la regla de fe y práctica. Los bautistas siempre hemos tenido confesiones de fe. Sin embargo, la regla de fe y práctica no es la confesión de fe, es la Biblia. Aunque tenemos confesiones de fe, estas confesiones nos ayudan
a nosotros tener un sistema, un aparato doctrinal para no desviarnos de la ortodoxia, pero es la Biblia la regla de fe y práctica. Por consiguiente, nosotros creemos que los hombres todos van a ser juzgados por la palabra del Señor, y así lo enseña la Escritura. Y miren esto lo dice el manual, el folleto que les dije que lo uní con el trabajo de Joel Rosales de la Convención Bautista de Cuba Oriental. Ese manual aclara: creemos que ningún acuerdo de ninguna institución eclesiástica, y eso obviamente ahí entran los acuerdos que se toman en las asambleas convencionales, creemos que ningún acuerdo de una institución eclesiástica, libro de disciplina, puede suplantar la Biblia como patrón de fe y como conducta cristiana. ¿Qué significa esto? Que si en la asamblea convencional se toma un acuerdo para todas las iglesias, pero ese acuerdo está en contra de algún mandamiento de la Escritura, nosotros como cristianos no estamos obligados a acatar ese mandamiento. ¿Por qué? Porque es la Biblia nuestra norma de fe y práctica, no ningún acuerdo eclesiástico, y porque Cristo es el Señor. Como Cristo es el Señor, Él nos ha revelado su voluntad en la Biblia. Por consiguiente, debo considerar lo que dice la Escritura para poderme sujetar a Cristo, y si lo que están diciendo los hombres contradice lo que dice Cristo en su palabra, tenemos que sujetarnos a Cristo, de lo contrario estaríamos siendo idólatras. Sigue diciendo: insistimos en la necesidad de aceptar fielmente la Biblia, sin añadir ni quitar. Tampoco aceptamos ninguna interpretación particular de las Escrituras, ni realizada por una sola persona. Dice: ni acuerdos ni concilios como de obligatorio acatamiento. Los bautistas creemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y reconocemos el valor de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Esto quiere decir que toda enseñanza o verdad que está revelada en el Antiguo Testamento tiene que ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento, que tiene más luz que el Antiguo Testamento. Los bautistas creemos que la palabra final la tiene el Nuevo Testamento. ¿Ok? A eso nos referimos. El tercer principio tiene que ver, está relacionado también con el señorío de Jesucristo, y tiene que ver, el tercer principio es la libertad de conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia es una voz interna que todos tenemos adentro, que nos reprende cuando estamos haciendo algo mal hecho y nos alaba, hablando teóricamente, cuando estamos haciendo lo correcto. La Escritura enseña que la conciencia, el Señor, el amo, el dueño, al que se le debe rendir total obediencia en la conciencia, es solamente Dios. Esto fue lo que pasa a Martín Lutero. A Martín Lutero, después que escribe las 95 tesis, se las ponen delante y le dicen: ¿tú te retractas de esto que tú acabaste de decir? Y Martín Lutero, digo yo, que movido por el Espíritu, lleno del Espíritu, respondió: a menos que se me pruebe por las Escrituras que yo estoy equivocado, ni me retracto ni puedo retractarme, porque mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Y dijo: y no es bueno ni es sabio ir en contra de la conciencia. Por tanto, que Dios me ayude y no me retracte. Fue lo que dijo. O sea, él está queriendo decir: mira, yo entiendo que lo que yo escribí en esos papeles está de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Por tanto, mi conciencia me está alabando y me está diciendo: eso que tú dijiste está fiel al mensaje del Señor. Y él dice: yo no puedo retractarme de eso, porque el Señor de la conciencia es Cristo y mi mente está atada a la palabra. Yo no puedo retractarme de eso porque el Señor es Cristo, y no es bueno, dice, ni es correcto ir en contra de la conciencia. Asimismo, creemos los bautistas. Nosotros creemos que la conciencia es libre de mandamientos de hombres y queda sujeta únicamente a Cristo. Pero la Escritura habla de la libertad de conciencia. Si mi conciencia en alguna parte de la confesión de fe me está diciendo que no está de acuerdo a las Escrituras, yo debo sujetarme a lo que Cristo enseña, y ningún hombre debe intentar controlar la conciencia mía, porque ahí está usurpando el lugar de Cristo. Mi conciencia se debe únicamente a Cristo. Por tanto, querer obligar a alguien a creer de una manera determinada es violar la conciencia, es irse en contra del señorío de Cristo, porque es Cristo el Señor de la conciencia, y es Cristo el único que puede obligarme a creer o no creer a algo específicamente. Este principio contempla, vamos a decir, que tres aspectos. Número uno, libertad de pensamiento. Esto significa que cada ser humano es libre de actuar según los dictámenes de su conciencia, e incluso, esto es característico de nosotros, incluye el derecho a no creer. Nosotros reconocemos incluso el derecho a no creer. Nosotros creemos que el ser humano tiene derecho, que Dios se lo da, a no creer. Dios mismo no obliga a nadie, pues por tanto nosotros no debemos obligar a nadie a hacer nada que su conciencia no se lo esté dictando. Por tanto, ningún hombre, ningún gobierno o ninguna corporación religiosa o civil tiene el derecho de intervenir en la conciencia o forzar a una persona a creer esta o aquella doctrina o adorar a Dios de determinada forma. El culto debe ser completamente voluntario. Dice aquí, esto es un folleto de clase de candidato de la Convención Bautista de Cuba Oriental, sin ningún tipo de chantaje u obligatoriedad. Mi hermano, lo que dice la Constitución, el anteproyecto es un chantaje. Si tú no firmas la declaración de fe, si tú no suscribes totalmente, yo voy a hacer esto y voy a tomar medidas contra ti. Me están chantajeando, me están coaccionando, están yéndose en contra de los principios bautistas. Y también por la libertad de expresión, obviamente, en una reunión, una sesión deliberativa. Yo tengo que tener el derecho a expresar mi punto de vista, aunque después a la hora de la verdad se desestime o se lleve a votación y el mío pierde, pero tengo que tener el derecho. En la asamblea convencional pasada, un pastor pidió la palabra y le dijeron: no, no puedes hablar, eso no se puede hacer. Por el propio principio bautista y por las reglas parlamentarias, que dice claramente que la palabra no se le puede negar a nadie si la pide adecuadamente. Y ese pastor pidió la palabra adecuadamente, levantando su mano en total silencio y reverencia, y no lo dejaron hablar. Tercero, implica también la libertad de culto. Esto implica adorar a Dios
en donde uno quiere, cuando uno quiere y como uno desea, incluye, y ojo, repito, esto es un folleto de clases de candidatos de la Convención Bautista de Cuba Oriental, incluye la libertad de sostener moral o financieramente la clase de ministerios y de iglesias que uno prefiere. O sea, este principio de libertad de conciencia nos dice que si nosotros como iglesia nos da la gana tener un seminario calvinista aquí, en eso no se puede meter la convención. Porque el principio de libertad de conciencia me dice, y lo repito, estoy leyendo un folleto de clases de candidatos de la Convención Bautista de Cuba Oriental, que cada iglesia tiene el derecho de apoyar financieramente la clase de ministerio que le dé la gana. Lo que queramos nosotros. Y punto. Y ahora, Joel Rosales, y por eso todo lo que cité del panfleto de él, que estaba muy bueno, lo metí en un recuadro para que no se me olvidara que fue él. Dice, entendemos que nadie debe coaccionarnos, ni intimidarnos, ni manipularnos, ni imponernos tiránicamente, ni por la fuerza lo que entienda que debemos creer o no, practicar o no, ni tampoco lo que debemos hacerlo, ni tampoco debemos hacerlo nosotros con otros. Los bautistas enfatizamos, y esto lo está diciendo Joel Rosales y Samuel Entensa, los bautistas enfatizamos y defendemos este principio vital de la libertad individual, de la elección de su credo. O sea, Joel Rosales está diciendo, cada persona puede elegir el credo que le dé la gana. Y eso implica obviamente que cada iglesia puede elegir el credo que quiera. ¿Qué es el credo? La confesión de fe que quiera. Ustedes saben que aquí está ese pensamiento sectario. No, hay que elegir la que ellos quieran allá arriba. No. Cristo es el Señor de la conciencia. Por consiguiente, yo me debo a Cristo como Señor de mi conciencia y no a la Junta Directiva. Por tanto, dice Joel Rosales, es importante que a los cristianos se les permita practicar su fe sin represión, y este principio es consecuencia de esta verdad fundamental. Solo Cristo es y puede ser el Señor de nuestra conciencia. Ningún cristiano maduro, es lo que estaba diciendo Joel Rosales, o sabedor de las verdades fundamentales de su fe, admitirá ser manipulado o intimidado en relación con lo que dicta su Salvador y su Señor a través de su conciencia. Cuarto principio, autonomía de la iglesia local. Auto significa propio. Nomos, ley, o sea, cada iglesia tiene su propia ley, tiene sus propias leyes. Ahora, nosotros entendemos que esto es un axioma bíblico eclesiológico. Axioma es una verdad que es ciertamente una verdad. ¿Ya? Nosotros creemos que esto es un axioma bíblico eclesiológico. ¿Y cuál es? Que cada iglesia local está completa en Cristo. O sea, nosotros como bautistas creemos que todas las iglesias locales están completas en Cristo. Aunque ella sabe que esta iglesia no es toda la iglesia. O sea, hay más iglesias verdaderas. Está la iglesia invisible, ¿sí o no? Pero sin embargo nosotros creemos que la iglesia está completa en Cristo. A mí no me hace falta ahora estar con otro grupo de iglesias porque si no dejo de ser iglesia. Nosotros solos aquí. Si tenemos nuestros oficiales, pastores y diáconos y tenemos nuestra membresía, nosotros estamos completos en Cristo. Lo tenemos todo. Y tenemos todo el poder eclesiástico dado por Dios para tomar nuestras decisiones y hacer lo que tenemos que hacer. Aunque sabemos que no somos la única iglesia. ¿Ya? Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia local y la iglesia es su cuerpo, entonces cada congregación es autónoma. ¿En qué sentido? Que no acepta la imposición de cuerpos eclesiales superiores o gobernantes. O sea, como cada iglesia local es autónoma y tiene sus propias leyes, por encima de la iglesia únicamente está Jesucristo, que es el Señor y la cabeza de la iglesia. Ningún cuerpo eclesial está por encima de la iglesia. Mi hermano, si yo pongo la iglesia, yo digo, no. Nosotros nos tenemos que sujetar a la Junta y después a Cristo, porque Cristo usa a la Junta y la Junta entonces hace lo que Cristo le diga y nos manda a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Mi pregunta, ¿ese modelo está en las Escrituras? La respuesta clara es no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y nosotros como congregación. El único intermediario que está metido en el medio es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, por encima de la iglesia únicamente Cristo. La iglesia, nosotros como congregación estamos sujetos únicamente a los dictámenes de Cristo que están revelados en su palabra. ¿Significa esto? Y déjenme aclarar, porque ustedes saben que cuando la gente quiere manipular, dice medias verdades. ¿Sabes? Coge un pedacito de algo que dije y no dice todo el contexto y lo saca fuera de contexto para que no, ya no le está diciendo que las iglesias no tienen que sujetarse a la Junta Directiva. Yo no he dicho eso. Yo creo que si la Junta Directiva aprueba un acuerdo, o la Asamblea Convencional aprueba un acuerdo que está de acuerdo con la Escritura, pues nosotros tenemos que acatarlo, porque está de acuerdo con la Escritura. No sé si me entienden. Si se aprueba un acuerdo en la Asamblea de que vamos a hacer todos los meses una campaña evangelística, en todas las iglesias se van a unir para salir a evangelizar, mis hermanos, la Escritura dice en Mateo 28, del 18 al 20, que tenemos que predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, básicamente, la Junta Directiva está siendo usada por Dios. O sea, ahí claro que hay que sujetarse. Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Entonces, la iglesia, como es autónoma, no acepta imposición de grupos eclesiales superiores o gobernantes, aunque sí puede agruparse libremente con otras iglesias para formar convenciones, asociaciones, federaciones, con fines fraternales, misioneros, de servicios evangelísticos, educacionales
etc. Ahora, Joel Rosales puso un ejemplo que se la comió. Y lo volví a poner en un párrafo ahí encerrado. Joel Rosales puso un ejemplo de la Alianza Bautista Mundial. Este panfleto fue hecho en el 2005. Lo hizo Joel Rosales y Samuel Intesa en el 2005. O sea, ya hace 21 años de ese panfleto. Pero cuando aquello estábamos unidos a la Alianza Bautista Mundial, la convención nuestra se separó de la Alianza Bautista Mundial hace apenas un año, si acaso. Se separó de la Alianza Bautista Mundial. Pero en el 2005 estábamos unidos a la Alianza Bautista Mundial. Entonces él pone un ejemplo para que la gente entienda, para que tú veas como que uno no puede sujetarse a lo que dicen los hombres si no está contenido en la Escritura. Él dice, nuestra convención pertenece a otra organización mayor que es de carácter mundial, que es la Alianza Bautista Mundial. Dice, pero las decisiones y los acuerdos que ella toma no tienen un carácter impositivo sobre las convenciones. O sea, si la Alianza Bautista Mundial toma el acuerdo ahora, todas las convenciones tienen que dividirse en 4 convenciones. ¿Lo va a hacer la convención nuestra? Claro que no. ¿Y por qué no lo hace? Porque dice, no. El acuerdo que tú tomes allá arriba no es obligatorio para mí. Fíjense qué cosa más rara. Ellos saben, si lo hacen desde arriba, la Alianza Bautista Mundial, no, ustedes no nos pueden imponer eso. Sin embargo, cuando es de ellos hacia nosotros, no, sí, ustedes sí lo tienen que hacer. ¿Ven? Dice, pero las decisiones y los acuerdos que tome la Alianza Bautista Mundial no tienen un carácter impositivo sobre las convenciones, ni sobre las asociaciones, ni sobre las federaciones bautistas que la integran. Tampoco los acuerdos de las convenciones, aclara él, ni de las asociaciones, ni de las federaciones bautistas tienen un carácter impuesto u obligatorio para las iglesias locales que la integran. Una gran amenaza contemporánea, escuchen esto, para este principio es el llamado centralismo eclesiástico, en donde un gobierno central o un gobierno de la iglesia, un gobierno eclesial o un gobierno, vamos a decir que la junta, un gobierno central y fuerte controla a las congregaciones que están bajo su guía y anula así la autonomía de las iglesias locales. Se debe buscar, dice Joel Rosales, la unidad, pero sin que eso implique uniformidad. Los bautistas creemos en la unidad, pero no creemos en la uniformidad. Por tanto, no existe la iglesia bautista de Cuba. Lo que existe son muchas iglesias bautistas en Cuba. No estamos unificados como una sola iglesia, sino que nosotros creemos que todas las congregaciones locales son iglesias por separado. Eso es lo que nos distingue de otras denominaciones. Entonces, nosotros, como tenemos esa diversidad y como tenemos el principio de libertad de conciencia, no puede haber uniformidad. No puede haber uniformidad. Eso es lo que la Junta Directiva de nuestra convención no acaba de entender. Nosotros podemos tener unidad en medio de la diversidad sin haber uniformidad. No todo el mundo tiene que pensar igual. De hecho, el principio de libertad de conciencia impide que todos pensemos igual. Entonces, ese acuerdo de que hay que firmar la declaración de fe que ellos digan, quieren poner uniformidad y eso va en contra de los principios bautistas. Eso es no ser bautista. ¿Ok? Quinto principio. El gobierno es congregacional. ¿Qué significa que el gobierno es congregacional? Bueno, que la congregación es la que dictamina las decisiones de la iglesia. Y es obvio, hermano, si la iglesia es autónoma, ¿cómo entonces la iglesia toma decisiones? Porque es autónoma, nadie le dice desde arriba lo que tiene que hacer. Es nosotros guiados por la Escritura. O sea, esto implica varias cosas. Esto implica que en la iglesia todo el mundo tiene que ser, todos los miembros deben ser maduros y deben conocer las Escrituras. Para que cuando se lleven decisiones a la iglesia, guiándonos por la Escritura, podamos tomar las decisiones correctamente. Esto implica, por eso que los bautistas tienen otro principio, de que los miembros de la iglesia deben ser personas regeneradas. Obviamente, tú tienes que entrar a la iglesia, gente regenerada, gente que esté convertida de verdad, porque esa gente que entra en la membresía son los mismos que después van a votar. Y si esa gente no está convertida, imagínense la carnalidad que puede proponer en una reunión o que puede votar, cómo va a estar de acuerdo con la mente de Cristo en una decisión sabia si la persona no está convertida. ¿Sabes? Eso implica, entonces, que toda la membresía de la iglesia debemos tratar de que esté regenerada, de la gente convertida de verdad, y eso implica también que sean maduros, que conozcan la Biblia, para que podamos entonces tomar decisiones bíblicas como iglesia. Ahora, hay 3 tipos de gobierno. Está el gobierno episcopal, que es el que reconoce la autoridad de una persona. Ese es el gobierno de la Iglesia Católica Romana y ese es el gobierno que quiere implementar esta junta directiva. Esta constitución que ellos traían hablaba incluso de cargos vitalicios. Lo que pasa es que a mucha presión de nosotros tuvieron que quitar esos artículos y borrarlos porque era demasiado evidente. Están intentando introducir un catolicismo dentro de la Convención Bautista de Cuba Oriental, donde una persona quiere dirigirlo todo y que nadie pueda cuestionar a esa persona. Ese es el gobierno episcopal, no es el gobierno bautista. Está también el gobierno presbiteriano, que es cuando una iglesia es gobernada por un grupo de ancianos. Aunque la iglesia elige a esos ancianos, después son los ancianos los que toman las decisiones. Tampoco es ese el gobierno de los bautistas. El gobierno de los bautistas implica que es la congregación guiada por la palabra de Dios, siendo una congregación regenerada, espiritual y madura, la que por mayoría de votos toma las decisiones. Elige sus oficiales y toma las decisiones de la iglesia. Nosotros como bautistas creemos que es la iglesia la que posee y la que ejerce
todo el poder eclesiástico. El poder eclesiástico lo tiene la iglesia. Y el poder eclesiástico que tiene la iglesia bautista es más grande que el poder del pastor, por ejemplo. O sea, el poder eclesiástico lo tiene la iglesia. Y es más grande que el poder incluso que tiene. El propio pastor está sujeto al poder de la iglesia. Cada iglesia puede votar a su pastor cuando quiera. Ustedes ven que hay iglesias que tienen un pastor y saben que el pastor es malo. Están pasando trabajo y dicen, ay, tenemos que orar para que Dios lo quite. No. La iglesia bautista tiene esa prerrogativa. Lo puede sacar. Si el pastor es malo y está haciendo daño, de hecho, lo tiene que sacar. Toda iglesia debe tomar decisiones que siempre beneficien a la iglesia, aunque perjudiquen a uno. Entre uno y la iglesia, siempre la iglesia es la que hay que escoger. Si el pastor está haciendo daño a la iglesia es más importante que el pastor. Y la iglesia se debe reunir y expulsar al pastor. La iglesia bautista es la única que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el poder eclesiástico lo tiene la asamblea, no el cuerpo de líderes. El poder eclesiástico de esta iglesia no lo tengo yo, lo tienen ustedes. Por eso es que en una iglesia bautista el pastor lidera a la congregación por persuasión, no por imposición. El famoso texto sacado fuera de contexto en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vosotros. Cuando tú vas a ese sujetado, obedecer a vuestros pastores, que lo buscas en el griego original, la palabra implica que tú te sometes porque te convencieron. La palabra en griego significa que tú te estás sujetando a lo que él está diciendo, pero porque él te convenció a que te sujetaras a él. ¿Cómo el pastor convence a la iglesia de que se sujete a algo que el pastor quiere que hagan? Respuesta, porque el pastor abre la Biblia y dice, mis hermanos, yo creo que esta iglesia debería plantar otra iglesia. Y miren, vamos a la escritura. Y yo después que los convenzo, haciendo una exégesis del texto, yo les digo, ¿qué ustedes creen? Si sacamos dinero del fondo de la iglesia para comprar una casa que la están vendiendo ahí y plantar otra iglesia. Y entonces, como el pastor utilizó las palabras de Cristo, el pastor está siendo guiado por Cristo, ¿qué debe hacer la iglesia? Refrendar y aprobar, sujetarse al pastor, pero no porque él está imponiendo, sino porque él convenció a la iglesia por las escrituras de que lo que él está diciendo es bíblico y es correcto. ¿Ok? Por tanto, miren mis hermanos, el poder eclesiástico lo tiene la iglesia a tal punto de que la iglesia puede recibir miembros, puede disciplinar miembros, puede excluir miembros. La iglesia puede elegir a los pastores de la iglesia, puede elegir a los diáconos, puede quitar al pastor de la iglesia, puede quitar a los diáconos también. El pastor, o sea, la iglesia tiene el poder para decidir otros asuntos no mencionados en la escritura. La iglesia puede escoger eso. O sea, la iglesia puede decidir esas cosas. Por tanto, entre los bautistas, nuestro gobierno es congregacional. Significa que en una iglesia bautista las decisiones tomadas son por mayoría de votos, siendo siempre la mitad de la congregación más un voto por encima, y ningún tribunal humano, ni líderes, ni pastores pueden estar por encima de esa decisión. Entonces, si yo renuncio a Filadelfia aún creyendo que es bíblica, significa que yo le tuve más miedo a un cuerpo de hombres que a Cristo mismo, que me está guiando por su palabra. Y cuando yo hago eso, dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo pongo a un grupo de gente, hombres, por arriba de Cristo, yo estoy quebrantando el primer mandamiento. Por tanto, en ese caso, el bien mayor es no quebrantar el mayor mandamiento. Es, en ese caso, poner a Cristo en el lugar que a él le corresponde, y nosotros debemos decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra conciencia nos da testimonio. Y nosotros, como iglesia, tenemos el poder eclesiástico por mayoría. Aquí se votó y la abrumadora mayoría estuvo de acuerdo con que esa es la expresión de nuestra fe y nadie puede meterse ni revocar eso. Así de fuerte es el poder eclesiástico que tiene una iglesia. Joel Rosales vuelve a hablar y vuelve a poner otro párrafo. Él dice, toda congregación o toda institución paga un alto costo espiritual y eclesial cuando hace planes de trabajo, de actividades, de proyectos, de metas misioneras y toma decisiones de orden espiritual sin consultar a Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Una buena cantidad de creyentes, iglesias y hasta convenciones hacen sus agendas de planes y trabajos y entonces se los presentan a Cristo para que Él los bendiga. Son ellos los señorones de sus reinos, pretendiendo que Cristo bendiga lo que Él ni ha ordenado ni lo que quiere tampoco. Es frecuente el intento, siempre infructuoso, de tratar de manipular al Señor con nuestras oraciones hechas en su nombre, pero sin consultar para nada su voluntad. Jesucristo es el Señor. No nosotros, es ante Él, ante quien debemos y tenemos que arrodillarnos en humildad, reconocimiento y obediencia radical, o seremos humillados, derrotados y avergonzados al final de nuestro camino. El dilema es claro y tajante, dice Joel Rosales, sin concesiones ni reducciones. O nos sometemos a Jesucristo como Señor de la iglesia, o tenemos que renunciar honestamente a llamarnos cristianos. Sexto principio, el bautismo y la membresía son solo para creyentes regenerados. Esto es lo que cree un bautista. Ustedes saben, los presbiterianos, los reformados, bautizan niños y no saben si puedan ser creyentes o no. El bautista dice, no.
tiene que ser la persona convertida. La persona tiene que estar regenerada. El bautista te dice, Cristo mismo, no lo bautizaron cuando era niño, Cristo esperó tener 30 años y él voluntariamente fue a donde estaba Juan y se bautizó él. Él lo entendió, que tenía que bautizarse. Entonces un bautista dice, no, tiene que ser un bautismo, no puede ser infantil, y tiene que ser una persona que haya entendido el evangelio, una persona que se haya arrepentido, porque a fin de cuentas eso es lo que simboliza el bautismo. Tú mueres a la vieja criatura, el viejo hombre, y naces a un nuevo hombre. Te estás hablando, fui regenerado. Entonces tú debes dar testimonio público de esa regeneración a través del bautismo. Los bautistas creemos que el bautismo obviamente es por inmersión. De hecho, la palabra baptizo en griego significa sumergir, por eso es que los bautistas hacemos bien énfasis en esto, es meterse dentro del agua. El bautismo no es indispensable para la salvación. Una persona se puede salvar sin bautizarse, y ese fue el caso del ladrón en la cruz. No le dio tiempo a bautizarse, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es únicamente, creemos los bautistas, para creyentes regenerados, y tanto el bautismo como la membresía de la iglesia no son para infantes, ni para niños, ni para inconversos que creen, sino únicamente para creyentes regenerados. Sexto principio, sacerdocio universal de los creyentes. Esto fue uno de los principios que fue trafucado en la Constitución, porque decía libre acceso de todos los hombres a Dios. No es eso lo que enseña el principio. Todos los hombres no tienen acceso a Dios. De hecho, Hebreos enseña claramente que nosotros los creyentes tenemos libre acceso a este trono de gracia, dice la Escritura. Nosotros hemos alcanzado este libre acceso, pero somos los creyentes los que tienen acceso a Dios. Por tanto, el verdadero principio bautista es el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios sin que haya un intermediario. O sea, yo no tengo que pedirle al sacerdote que él ore por mí para que Dios me perdone. Yo no tengo que ir a pedirle al pastor que él ore por mí para que Dios me perdone. Yo no tengo que ir a pedirle al pastor orar por mí para que Dios me sane. Yo no tengo que ir a la campaña de sanidad para que Dios me sane, porque tú tienes libre acceso a Dios. Y si al final de la jornada el que me va a sanar es Dios, porque tengo que pedirle a otra persona que él hable con Cristo para que Cristo entonces me sane a mí, ¿no es más fácil que yo pueda ir directo a Cristo y pedirle humillado que me sane? Claro que es más fácil. Pero desafortunadamente las prácticas del catolicismo se siguen viendo en la iglesia evangélica de hoy día. Sacerdocio universal de los creyentes implica que son los creyentes los únicos que pueden entrar al trono de Dios y no necesitan intermediarios. Y octavo principio, y último, es la separación entre la iglesia y el Estado. Los bautistas creemos en este principio por varias razones. Los bautistas fuimos perseguidos a lo largo de toda la iglesia, porque la iglesia episcopal, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, que son iglesias calvinistas, reformadas, que tienen tremenda teología, pero tenían un pequeñito problema con el cual los bautistas no estamos de acuerdo. Ellos creían que cada estado debía tener una religión, y ellos decían que la religión era la cristiana, obviamente, ¿no? Entonces ellos decían, no, la iglesia tiene que formar parte del Estado, y el Estado tiene que apoyar a la iglesia. Y todo el que no sea cristiano, el Estado lo tiene que perseguir. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Los presbiterianos lo hicieron, y lo hicieron los episcopales también. Usaban el Estado para perseguir a los bautistas. Mis hermanos, los presbiterianos llegaron a perseguirnos a nosotros los bautistas. Los episcopales llegaron a los bautistas particulares, ¿sabes? Olvídense de a los particulares, que eran calvinistas también perseguidos porque no eran presbiterianos, porque no querían bautizar niños. Y entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia bautista? No. La iglesia no puede controlar al Estado. Nosotros los bautistas creemos en un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico? Que el Estado no tiene ninguna religión. El Estado se queda neutral. El Estado da libertad para que todas las religiones que quieran existir puedan existir. Él no restringe su libertad, pero él mismo no asume ninguna, porque si él asume una religión, todo el que no sea de esa religión lo empieza a perseguir. Y como los cristianos creemos, los bautistas creemos en la libertad de conciencia, por eso decimos no. La iglesia y el Estado tienen que estar separados. El Estado tiene unos fines que son fines sociales, tienen que ver, según Romanos 13 dice que es recompensar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Y la iglesia tiene otros fines que no son sociales. El fin de la iglesia tiene que ver con cuestiones espirituales, con el alma, con salvar a las personas, con predicar el evangelio. Por tanto, dicen, son dos cosas distintas. El Estado se enfoca en una cosa y la iglesia se enfoca en otra. No deben estar unidos. Entonces, los bautistas enseñamos que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. La separación entre la iglesia y el Estado es necesaria a causa de las dos naturalezas distintas que tienen el Estado y la iglesia. Y hermanos, nosotros entendemos que cuando Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba dejando claramente que lo que se le da al César es una cosa y lo que se le da a Dios es otra. Y los separó. El César es una cosa y Dios es otra cosa. Los deberes para con el César son uno y los deberes para con Dios son otros. No se pueden mezclar. Ni el Estado debe intervenir e intentar controlar la iglesia, ni la iglesia debe intentar controlar al Estado. Ellos trabajan por separado y nosotros debemos darle al César lo que es del César, honrar a nuestros gobernantes, como dice la Escritura, orar por ellos, pero tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Y no son lo mismo. Fíjense que el César es una cosa y Dios es otra. ¿Entendemos esto? Ese es el octavo y último principio.